Buenas noches. El tema que vamos a ver hoy es: mujer, eres la base que sostiene un ministerio. Mira la responsabilidad tan grande, porque como ayudas idóneas, prácticamente el trabajo que tú has venido realizando siempre es tras bambalinas. Eso es un trabajo que no es tan visible, porque eres ayuda idónea, respaldo permanente al hombre. Generalmente no eres tan visible como tú quisieras. Pero cuando se trata de cumplir los planes de Dios, lo que llena de gozo tu corazón es saber que eres una parte vital, importante y una base fundamental para que el hombre pueda ejercer su ministerio, incluso para que tú también puedas realizar tu ministerio. Depende del llamado que tengas. Por esto, enfoquémonos en el ministerio de Jesús para que veamos con más claridad cómo las mujeres vez tras vez fueron una base muy importante para que Dios pudiera ejercer su ministerio después de haber venido a esta tierra y haberse hecho carne. Entonces, veamos cómo las mujeres, después de que fueron sanadas, tocadas, restauradas, incluso salvadas por Jesús, ellas empezaron a seguirle y a hacerle pues prácticamente todas sus horas, ¿no? Hacían su comida, tejían sus vestidos, hacían todas las obras que eran necesarias para que él pudiera ejercer su ministerio sin estarse preocupando ni por qué comer, ni por dónde andar o qué hacer. Entonces estas mujeres hacendosas, ahorita miramos algunos ejemplos, eran las que con toda generosidad y con toda pasión servían a Dios, a Jesús. Podemos enumerar algunas, como por ejemplo María, la propia madre de Jesús, como ella estuvo muy como detrás de todas las circunstancias, porque pues no era visible su situación de estar pendiente de que él estuviera haciendo todas las cosas, ¿no? También podemos saber a Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, cuando ellas eran unas de las mejores amigas de Jesús, y ellas tenían un carácter muy diferente, pero servían a Jesús. Marta se preocupaba mucho por las labores o los quehaceres para atender al maestro. Sin embargo, María se preocupaba más por conocerlo, por sentarse a sus pies, por aprender de lo que él hablaba. Entonces, mire cómo cada una, de manera diferente, estaba muy pendiente en el ministerio de Jesús, a ver cómo podían colaborar en el ministerio. Otra mujer de ejemplo es María Magdalena o María de Magdala, que fue liberada de muchos demonios y muchos tormentos que ella tenía en su vida, ¿no? Porque tenía una vida difícil. También la esposa y la suegra de Pedro, cuando fue sanada y restaurada, porque la suegra de Pedro vivía muy enferma y fue restaurada por Jesús. También ellas empezaron a servir en lo oculto, porque realmente no se nombran sino una vecesita por allá en la Biblia, y son mujeres muy relevantes para el ministerio de Jesús. Muy seguramente otras mujeres, como la mujer pecadora, la que iba a ser apedreada, como la mujer que lavó sus pies con perfume y los secó lavó los pies con sus lágrimas y los secó con su cabello, y ungió con perfume los pies de Jesús. Y muchas tantas mujeres también, como la más conocida, que es la samaritana, como ellas pudieron entender que Jesús era el Cristo, como la samaritana ayudó en su obra misionera en toda Samaria, y por ella Jesús tuvo que permanecer más de una semana en Samaria, enseñando y mostrándole a todos los samaritanos que eran odiados por los judíos. Sin embargo, Jesús, cuando como les decía en la charlita anterior, que ya no hay judío ni griego, ni mujer ni varón, entonces eso mismo fue lo que Jesús hizo, que todos tenemos derecho a conocer, porque el Padre quiere que todos nos salvemos, no solamente los judíos, sino que todos podamos llegar a los pies de Él. Hay tantas mujeres y tantos ejemplos que podemos ver
cómo vez tras vez en sus recorridos, en su ministerio, en su evangelización, Jesús iba ganando más adeptos, pero entre ellos un porcentaje bastante numeroso, bastante alto, era el de las mujeres. Fueron ellas quienes bordaron, tejieron sus mantas y sus ropas. Recordemos en el tiempo de la crucifixión cómo los soldados romanos robaron las ropas de Jesús y echaron suertes para ver quién se quedaba con esas ropas. Yo no creo que uno vaya a rifar o a feriarse unas ropas feas o maltratadas o sin valor. Yo creo que eran unos tejidos tan finos y tan de primera clase, pues el material de los vestidos de Jesús eran tan de primera clase que estas mujeres se los hacían, que los romanos querían quedarse con ellos, ¿no? Y se lo echaron a suerte, apostando a ver quién se los ganaba. Entonces fueron las mujeres las que estuvieron pendientes de las necesidades de Jesús y cómo apoyar a los apóstoles en todo el ministerio que ellos realizaron durante los 3 años de ministerio de Jesús. También imagino yo, ¿no?, que se preocupaban por las comidas, por las bebidas, por todo lo que ellos necesitaban para que pudieran también descansar después de llegar de esos caminos difíciles y polvorientos. Pero también si miramos, son las que se encargaron de la parte de la economía, lo que hacemos hoy día las damas en los hogares. Mientras el Señor es el proveedor, la mujer también está preocupada por la economía y es la que organiza y es la que cuadra y es la que sabe exactamente qué se gasta, cómo se maneja al interior del hogar. Pero fíjate que esta labor a veces no es ni reconocida y dicen a veces algunos esposos mal agradecidos, dicen, no, es que mi mujer no trabaja, se lo pasa todo el día en la casa, pero todo el trabajo que hay en la casa, todas sabemos, es un trabajo tremendamente grande, tremendamente valioso, y que si no se hiciera, los hijos no tendrían cómo vivir, cómo comer. El mismo esposo no podría regresar a casa y encontrar su comidita caliente, su ropa planchada, sus cosas organizadas. Entonces la labor de la mujer siempre ha sido una labor tras bambalinas, o sea, detrás de todo el escenario, pero fundamental e importante para que se desarrolle el mismo hombre y la misma familia. Podemos citar muchas ocasiones en que el maestro interactuó con ellas, ¿no? Él también se sentaba y hablaba con ellas. Y, por ejemplo, a mí me parece muy, muy curioso y muy chévere cómo después de la crucifixión de Jesús y que él estaba muerto, vinieron ellas al tercer día a ungirlo, a ungir el cuerpo que ya estaba supuestamente en putrefacción. Cuando vinieron y no encontraron a Jesús, pero Jesús se les apareció y les dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? No busquen entre los muertos al que está vivo. Entonces, mire qué tan importante, porque Jesús mismo no se le apareció a sus apóstoles, se le apareció a las mujeres. Entonces, eso es una manera de Dios de decirnos, son tan importantes, son tan básicas en la ayuda del ministerio, que primero me les revelo a ustedes para que ustedes le cuenten a los apóstoles que yo estoy acá, que ya resucité. Los apóstoles por supuesto ni les creyeron, ¿sí? Entonces tuvieron que corrió Pedro y corrió Juan, y Juan entró a la tumba para mirar si efectivamente encontró pues que solamente estaban las ropajes, los tendidos que él tenía en su muerte, pero el cuerpo no estaba y la piedra estaba pues retirada y todas estas cosas. Entonces siempre las mujeres fueron muy importantes y lo siguen siendo para el ministerio de Dios, para la ayuda de Jesús. Toda la palabra de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, nos habla de la importancia que Dios puso en el rol de la mujer para todos sus planes. Nuestra principal tarea es descubrir, al leer la palabra de Dios, lo que Dios nos dice que cada una somos. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y Dios cómo ayuda en el ministerio? A veces, como dice mi pastor, no necesitas a veces no hacer nada, sino simplemente quedarte quieta y esperar, o simplemente orar, o pedir, clamar. No necesitas estar tan ocupada y tan
enredada en tantas cosas, en tantas tareas, sino que a veces tienes que esperar. Sin embargo, nosotras mismas a veces llegamos a menospreciar nuestro potencial de servir, bien sea porque a veces decimos, no, es que yo no pude estudiar nunca nada, no estudié una carrera, estoy en mi casa, pero resulta que todas las cosas que tú sabes hacer, lo que has hecho con tu familia, con tus hijos, Dios usa todo lo que tú, incluso lo que has vivido, lo que has sufrido, las dificultades por las que has pasado. Puede ser no haber estudiado nada, o puedes tener muchas carreras, tener mucho entendimiento, tener mucha, ser una profesional o una gerente de alguna empresa, pero igual Dios siempre usa lo que tú tienes, los dones y talentos que tú sabes y conoces y que Él mismo te ha dado. Él los usa siempre para muchas cosas en su ministerio porque son necesarias. Entonces la palabra de Dios dice que Él ha escogido de lo más vil y despreciado. Así yo me he sentido toda la vida. Yo digo, Dios, si Dios me miró a mí y si Dios me restauró a mí del hoyo y del foso cenagoso en el que yo andaba, realmente yo digo, Él es capaz de hacer cualquier cosa con cualquier dama. Porque si a mí me restauró, si a mí me miró y si en mí tuvo misericordia, realmente Él sí lo hace, así como lo hizo conmigo, Él lo hace. Y por eso quiero que tengan la certeza en su mente y en su corazón que Dios nunca nos deja solas. Como vimos en la charla anterior, el respaldo, el cuidado y la fidelidad de Dios son permanentes, no son temporales o por escasos tiempos, son de siempre, son de toda la vida. Eres la base, mujer, para ejercer el ministerio y la base para que tu esposo, tu compañero o incluso los pastores de la iglesia, incluso dentro de la iglesia, las mujeres son la base para que los ministerios se ejerzan, para que se puedan cumplir los planes de Dios. Sin embargo, nada tiene que ver eso con lo que nos ha dicho el mundo y que nos ha dicho que no somos importantes o que no somos relevantes o que tenemos que estar solo encerradas en la casa, ¿no? Las mujeres en el último siglo, siglo XX y siglo XXI, las mujeres han desempeñado unos papeles tan importantes y tan necesarios para que la economía, para que los mercados se muevan y han hecho muchas cosas. Incluso nos han dicho que somos el sexo débil. Nosotras sabemos que no es cierto, porque nuestra debilidad realmente no la tenemos. La mujer no es sexo débil, la mujer es fuerte, valiente, luchadora. Y nosotras para nada somos débiles, somos muy aguerridas, lo que nos proponemos lo logramos. ¿Sí? Entonces, salvo que tengamos una autoestima muy por debajo, muy bajita, pues nos sentimos menospreciadas y maltratadas, pero realmente a la mujer Dios tuvo que ponerle el esposo para que ella estuviera custodiada y guardada por el esposo, porque nosotras como mujeres somos dinamita pura. Entonces nosotras tenemos que tener un apego, un acogernos a la ley moral de Dios para no desordenarnos, para no irnos más allá en lo que no nos corresponde. Entonces, chicas, Dios sí nos usa y Dios nos ha dicho que el fundamento principal para nosotras es que podamos entender que somos muy importantes para los ministerios y para el plan de Dios. En Jeremías 29:11 encontramos la palabra de Dios que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y esto aplica perfecta y profundamente a nosotras como mujeres, como damas. Cuando nosotras creemos que no somos importantes, para Dios sí lo somos. Y para el ministerio somos fundamentales, somos la base. Demos gracias a Dios por pensar tanto en nosotras, por amarnos, por cuidarnos, por pensar que Él, para Él no somos ajenas y que Él sí quiere que tú descubras ese potencial que tienes
y empieces a trabajar en fortalecer y en apoyar los ministerios para que puedas crecer y ser la mujer que Él aspira que tú seas. Sígueme acompañando en este proceso, mujer, y redescubramos esa esencia profunda, hermosa y bella que Dios puso en ti como mujer para poder tener una relación íntima y personal con Él. Buenas noches, que Dios te bendiga.